Infonova, un espacio donde hablaremos sobre el desarrollo infantil y compartiremos ideas y herramientas para comprender mejor cada etapa de la niñez. En este segundo episodio estaremos hablando sobre este título que nos llamó bastante la atención a todos nosotros, que es Huellas de la Infancia. Y está más que todo pensado para aquellos padres, madres, educadores y cualquier persona interesada en apoyar el crecimiento del niño en esta primera etapa que es la infancia. También hablaremos sobre la influencia de la familia en los estilos de crianza y también la relación entre hermanos en el desarrollo del niño, porque entender cómo los niños crecen es sembrar confianza en el futuro. Sin más que decir, ¡comenzamos! En esta primera ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es el aspecto en el desarrollo físico del infante. Estamos hablando que no solo incluye los cambios físicos, sino también en las partes motoras, ¿verdad? Ustedes se han fijado que los niños son bastante interactivos en esta etapa. Dependiendo del tipo de crianza, de familia, también tradiciones, puede que cambie el desarrollo del infante. Y como otro punto también a tratar es el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Porque ya estamos hablando de la parte física, pero ¿qué pasa en el sistema nervioso y en el cerebro del niño? Bueno, mencionábamos la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Bueno, la plasticidad es básicamente que el cerebro se adapta a las experiencias. O sea, los niños tienen esa facilidad de aprender cualquier cosa. Vaya, por ejemplo, un niño, ustedes desde temprana edad le enseñan inglés o le hablan en inglés y también en español, el niño tiene esa facilidad de poder aprender, a diferencia de nosotros que ya estamos grandes. A nosotros se nos va a dificultar demasiado ese tipo de cuestiones, pero todo se debe a esa estimulación, también como les mencionaba, llamada como plasticidad. Es como bien típico escuchar, no poner al niño en una escuela bilingüe desde kinder para que el niño desde que está pequeño aprenda. Ok, también hablamos del desarrollo neurológico que están íntimamente relacionadas con las habilidades motoras. Por ejemplo, cuando un bebé aprende a coordinar sus manos para agarrar un juguete, pero ¿qué hace? Lo suelta, porque todavía no tiene esa facilidad y esa flexibilidad de poder agarrar el juguete con su mano. Cuando están, por ejemplo, de un año que ya empiezan que ellos ya como que entienden que agarran esto, que lo mueven, ellos ya empiezan como a ver eso, de que como a coordinar, ¿verdad? Estos movimientos con lo que es el sistema nervioso, ellos ya saben de que si mentalmente, ¿verdad? Ellos ya voy a agarrar esto, ellos ya saben cómo hacerlo. Sí. Mientras que cuando están más pequeños, pues a veces no sé si han interactuado con niños, con bebés, que les agarran como que y mueven todo, sí. y mueven todo, y uno, ¡ay, qué tarda! Y los niños así, pero es porque en sí está que, me imagino que hay explosión, que ellos todavía pues no coordinan, ¿verdad? Ellos no saben, y está que así que, ¿y qué quiere? ¿Y qué? ¡Ay! Así, hasta que un poquito más grande, pues ellos ya van como coordinándose, que el no comer solos, que están bocadeándolo. Y el niño tiene que sentir, o sea, sentir las texturas, que aprenda a usar el tenedor y si no, pues con las manos, que empiece como a sentir esta textura de la comida y que coma y que se embarre, que ensucie, no importa, ellos así van a aprender. Y lo mejor es, pues como estábamos hablando, que mediante el juego, que va a jugar con la comida y que la va a tirar, pues es parte del aprendizaje Sí. también. Y otro punto a tomar en cuenta son los hitos del desarrollo motor. Vaya, por ejemplo, la motricidad gruesa, que es cuando el niño empieza a gatear, a caminar, a correr. Para el segundo tema, en este episodio queremos hablar sobre el enfoque de Piaget, el niño preoperacional. Según Piaget, la etapa preoperacional ocurre más o menos de los 2 a 7 años. En este periodo los niños empiezan a usar bastante imaginación, que jueguen, que son príncipes, que están en un castillo, o incluso también que puedan tener amigos imaginarios. A veces puede ser muy común. Ahorita mis sobrinos lo pasaron de que él agarraba los juguetitos como habían, ¿cómo se llama esto? Los ganchos de ropa, y que él se ponía que eran como avioncitos y se ponía y el niño entonces hay un mundo de imaginación en ellos, ¿verdad? Algo que sí me pareció muy interesante
interesante es de que dentro del niño también hay un egocentrismo. Obviamente va de cierta forma inocente. ¿Por qué? Porque para él solo importa lo que él diga. No por maldad, sino porque ellos no han entendido de que el otro niño puede tener otro punto de vista. Además, también los niños suelen fijarse solo en una parte de la situación, como les hablaba a veces de que solo a mí no me dejan salir. Que en esta etapa también aparece la falta de conservación, que es cuando el niño no entiende la cantidad de algo. No sé si se las aplicaron a ustedes, de que le daba un billete de 10 a uno y uno, no, que solo es uno, y son 10 lempiras, pero uno no sabe. Y uno prefiere el de uno. Sí, pero si le dan 5 de lempira a uno, uy, no tiene dinero. Es muy normal, obviamente ellos no entienden, y está esta como inocencia, ¿verdad? Que está bien bonita en la etapa preoperacional. Y también la forma de pensar es más intuitiva, no es de lógica. Obviamente, ¿va? Muchas veces responden o sacan conclusiones basándose en lo que sienten, que a veces pasa de que uno le dice tal cosa, ay, es que tú no me quieres, y no ven que es un peligro de que él vaya con un tenedor a un enchufle. Sí. Es que no me deja jugar. Los niños van tan inocentes. Bueno, aquí les hago una pregunta ya a ustedes dos. ¿Les gustaría volver a su infancia? No. No, pero no por ¿cómo te digo? No por lo que significa volver a la infancia, sino porque ya vivimos eso, pero sería muy bonito incluso tener un niño. Yo estoy con estos temas de que, ay, quisiera como poder acompañar a un niño en esta etapa tan bonita, porque a veces hasta que vemos los temas entendemos cuán importantes son estos desarrollos en el niño. Cosas que tal vez uno ve tan común, tan ordinarias, pero que son tan importantes y que a veces no le damos la importancia, o a veces como adultos lo vemos de menos. De que un niño empiece a jugar, a imaginar, nosotros es que está loco. Cuando, sí o no, uno empieza, que quiere que el niño use la lógica, ¿cómo va a usar la lógica el niño? A veces estamos muy así, muy adultos, y se nos olvida que fuimos niños. ¿Sí o no? Yo en mi caso, yo siento que sí he tenido como momentos en los que, ay no, desearía estar chiquita otra vez, porque siento que cuando crecemos, obviamente la vida es muy, muy diferente cuando somos unos niños, ¿va? Y más cuando entramos en esa etapa en la que tenemos más responsabilidades, ya somos como que adultos. Ya adultos, ya que dependemos de nosotros mismos algunas veces. Entonces ya hay momentos en los que yo deseo estar chiquita de nuevo, porque aquí hay inocencia en la que uno vivía cuando estaba en esas edades. Y es muy bonito, como menciona Franci, ¿verdad? Poder acompañar a los niños, y yo creo que es algo que he vivido cuando mis hermanos, porque ellos están chiquitos, me imagino que vos también, has ido como relacionándote un poco en eso. Pero siento que tal vez no es lo mismo ya como un padre, viéndolo desde el punto de vista como un padre. Pero sí se va aprendiendo poco a poco. Y otra pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Ustedes, ¿qué parte de la infancia les gustaría volver a vivir? De 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque fue la etapa para mí, fue cuando yo empecé a la escuela. Y fue cuando yo crecí en una familia de bastantes niños. Con nosotros éramos 5 niños en la casa. Pero a mí me encantaba ir a la escuela, ir a aprender en la casa e ir a enseñárselos a mis primitos. Entonces por eso a mí me encantaba, y siempre lo he dicho, si yo pudiera regresar el tiempo es la etapa donde me gustaría estar. Cuando uno empieza a descubrir todo esto del juego, todo esto de que podemos escribir, podemos leer, o sea, para mí era como wow, lo que he aprendido, ¿me entiendes? Sí. Como eso. Entonces sería una etapa que a mí me encantaría volver a vivir. Sí. Fíjate que en mi caso, sí, esa etapa también en la que uno empieza a ir al kinder, a la escuela, pero siento que ya era diferente punto de vista el tuyo, porque en mi caso era más como que yo siempre fui como que la primera nieta en mi familia, la primera hija en mi familia, entonces yo no tenía primos. Sí tenía primos, pero algunos eran varones y ya estaban grandes. Entonces yo era la única como que en mi casa, solo yo, no había niños.
Y cuando ya entré en esa etapa en ir a convivir con los demás niños, ya fue como que más, ya podía jugar con los niños, ya llegar, mami, mira, que fulanito de tal, y ya yo Ya las relaciones con los niños, ajá, ya es divertido, madre, que ya como que ya tengo amigos, ya puedo jugar con más niños y ya no soy sola, solo en mi casa. Entonces siento que en esa etapa me encantaba demasiado. porque para ser, vamos a ponerlo así, un adulto funcional, hay que aprender a tener una relación con las personas, de cierta forma. Y el juego te enseña muchas cosas, la empatía, el trabajo en equipo, la cooperación, también el trabajo en cuestión de apoyo, de ayuda. Y en los juegos, obviamente, cuando empiezan a jugar con los demás niños, ellos empiezan a ver lo que hablábamos, de que hay más opiniones, hay más ideas. Y eso también influye en la creatividad de los niños, porque a veces un niño solo piensa esto y viene otro y dice, pero podemos hacer esto. Y empiezan a llenarse de todas estas nuevas ideas y esta creatividad que siento que influye bastante en un futuro. Sí, y fíjate que, como decía Francis, sí es muy importante en cuanto a que uno va aprendiendo reglas, empatía hacia las demás personas, y que cosas que de pequeños se van aprendiendo a través de un simple juego, se podría llamar, ¿verdad? Pero en el futuro te ayuda, ya cuando vos te relacionas con personas adultas, ya sea en tu trabajo, vas entrando al colegio, a la universidad. Entonces, creo que en la parte que decís, cuando ya uno es hijo único, me pasó en esa parte, podría decir yo que cuando yo era hija única, todos los juguetes que vivían en mi casa eran para mí. Y de compartir, mi amor. Y de compartir nada, pero ya vine yo y entré en esa etapa de ir a la escuela, de ir al kinder, y ya yo ahí fui como formando esa parte de que ya no todos los juguetes que vivían en el kinder eran para mí, sino que tenía que compartirlo con los demás niños y aprender todas esas pequeñas cositas que poco a poco pues se van desarrollando en la vida de cada persona. Entonces yo por eso pienso que sí es muy importante. Otro tema que vamos a hablar, que es el número 3, que nos llamó bastante la atención, es sobre la salud y la seguridad en la infancia. Este está relacionada con los controles médicos y vacunas, aunque a muchos de los padres, sobre todo padres primerizos, no les gusta ir a vacunar a sus niños porque les va a doler, que es su primera vacuna, que les va a dar fiebre, que pobrecito, Va a estar llorando y no me va a Sí, a veces he escuchado, ¿verdad?, que hay gente que dice que la vacuna es humana. Sí, también. Pero, o sea, vamos a este punto. Son porque si algo, o sea, si existen es por alguna razón. Y son fundamentales más que todo para prevenir enfermedades y asegurar un desarrollo adecuado. Las vacunas no le van a poner, no lo van a hacer inmune, pero sí le van a ayudar a que cuando le dé la enfermedad, el niño sepa, o sea, el cuerpo, el sistema inmunológico, sepa cómo actuar. Y también influye también la nutrición balanceada. A un niño no le pueden estar dando pizza todos los días, o estar dando un pollo chuco. O refresco, que hoy es muy común darle refresco. Una vez yo miré en un Pepe, le servían refresco al niño de 2 años. Sí, no, o sea. Y el niño encantado, Sí. con el poco de azúcar. La nutrición es bastante clave para evitar problemas como la anemia, obesidad y desnutrición. O sea, un niño puede estar bien gordito, bien fornidito, pero ese niño puede ser que tenga anemia. O sea, a veces relacionamos que los niños desnutridos son niños delgados. No muchas veces los niños son delgados, no necesariamente tienen que cumplir ese requisito. Hay muchos niños en la actualidad que son niños que tienen obesidad, pero tienen anemia. O sea, tienen anemia, pero no nos damos cuenta porque hemos relacionado y hemos bastante familiarizado que un niño sano es un niño gordito. O sea, para nosotros es así. Sí, que cuando que el niño está delgado, pobrecito, ha de tener anemia, ha de estar desnutrido. Y a veces el niño está en su peso ideal. Sí. Porque recuerden que cada quien tiene una masa corporal, ¿verdad? Un niño, dependiendo su edad, pues también su estatura y todo, pues tiene un peso que le corresponde. Y a veces también, por ejemplo, hay niños que están en sobrepeso y tampoco que se ven tan gordos. Entonces, todo acompañado con un pediatra es lo más recomendable. Y luego tenemos los hábitos de higiene. O sea, higiene incluyen aquí bastante el padre, la madre, el educador o las personas cuidadoras de niños. ¿Por qué? Porque hay que darle ese lavado frecuente de manos, porque cuando estamos hablando de un infante, el niño todo lo que mira por alguna razón se mete las cosas a la boca.
y lo primero que ponen son las manos, y ¡zas! Entonces hay que estar bastante cuidado con eso para que el niño no se nos enferme. Lo que es la higiene bucal desde los primeros dientes. Algunos niños es muy normal que nazcan con dientes. Ese es un dato bastante curioso, yo no sabía que los niños nacían con dientes. Sí, nunca he visto uno, la verdad, para ser sincera. Sí, pero dicen que es bastante común. Pero generalmente para nosotros un niño común que le nazcan los dientes es a partir del primer añito. Sí. Partiendo del primer añito, para nosotros Y es como una felicidad para las madres. Su primer dientito. Y yo, Quería agregar algo también sobre la higiene, sobre lo que es las manos. Como padre a veces tenemos que poner límites a las personas que están en nuestro alrededor, porque a veces hay unas malas costumbres o malas mañas que nosotros vemos, que a veces le agarran las manos a los niños y la besan. Y es muy común agarrar un bebé y o un niño de años, o dejar que el niño lo O toque. incluso, Francis, cuando le besan en la boca, una persona Sí. adulta. Y vienen y el niño, obviamente, uno le pone la boca en la mano al niño, luego el niño, ¿por qué no le hace meterse? Sí. Entonces hay que tener, hay que aprender, a poner ese límite de que no me le besen las manos, de que incluso a veces que uno puede andar muy sucio, que no agarre Y niño. a veces por pena. Sí, por pena. bueno, y otra cosa que influye también son los baños regulares y cuidado con la piel. La piel del niño es bastante delicada. Bastante delicada, y también los baños regulares. Sobre el cuidado de que usar todos estos productos certificados, porque muchas veces, es de que mi tía lo recomienda y se lo ponemos al niño. A veces se ve bastante con la pañalitis, que a veces el pañal le labra un poquito al niño en su zona, ¿va? Es que mi tía me puso a mí esto y yo se lo pongo al niño y le irrita y le causa a veces hasta una alergia. Simplemente buscar cosas certificadas, aprobadas médicamente, para que no le venga a hacer un daño también al niño. Hay que tener bastante cuidado en eso. Incluso en las cremas diarias. Sí, muy delicado. Sí, usar las cremas diarias, porque a veces puede generar este tipo de alergia. Entonces buscar cosas mejor dermatológicas se le podría, pero siempre en el área de niños, ¿verdad? Para que no vea ningún de estos incidentes. Bien. Y otro punto que aquí quiero que nosotros opinemos, ¿verdad? Que es bastante tabú para los padres hoy en día, lo que es el sueño y el descanso del niño, del infante. Actualmente, en la actualidad, hay niños que son las 10, las 11, incluso las 12 de la noche, y este niño no se ha dormido. ¿Por qué? Porque tiene un aparato electrónico. El televisor también. El teléfono, el televisor. A veces los padres cometen el error de darles un celular, de darles una tablet a un infante, y a veces lo hacemos por cuestiones de tiempo. Buscamos una alternativa que ayude a suplir el tiempo que vamos a perder, entre comillas, con el infante, dándole una tablet, pero realmente al final de cuentas estamos dañando la salud del niño. Los ciclos de sueño se ven bastante afectados. Y fíjate que en esto creo que también como adultos tenemos como esa parte de culpa, porque me incluyo, porque no sé si te ha pasado con tus hermanos, pero a veces yo con mis hermanos es como que yo necesito hacer algo, pero como ellos están llore y llore, me están molestando, lo más fácil que los entretiene a ellos ahora en día es como tener el teléfono para que deje de llorar, deje de estar molestando y uno ya hacer sus cosas tranquilas. Entonces yo creo que también uno tiene que tomar como esa conciencia de lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal como padre. O Sí. como cercano del niño también. A veces por ahorrarnos tiempo, ahorrarnos la tarea, ocasionamos cosas que más adelante tenemos que tratar. Exactamente. Correcto. Otro punto que nos gustaría tocar es la seguridad en el hogar. La prevención de accidentes, lo que son enchufes, escaleras, objetos pequeños, puntiagudos, que el banquito, que la fidera, o sea, Que se caigan de la cama. Hasta para dormir hay que tenerle cuidado. Sí. Hay que estar pendiente. Sí. Bueno, los niños son bastante hiperactivos, incluso durmiendo Y son bien curiosos. también. Bien curiosos porque ha pasado que hay niños que tienen una curiosidad porque ven los conectores Y hasta que meten el y hasta que lo meten el dedo o ellos meten algo y para ver qué pasa cuando Sí. ellos hacen eso. Por eso hay que tener,
cuando el niño ya empieza a caminar es cuando la etapa que el padre tiene que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener bastante supervisión en las actividades cotidianas. Sí. Porque un niño que nosotros medio lo descuidamos un momento, un segundo, o sea, ese niño hizo desastre. A veces también se suben en lo que son los armarios. Yo he visto bastante videos de accidentes que se suben en los armarios y que se vienen con todo y armario y hay a veces que hasta causa la muerte. Sí, exacto. Bien, también tenemos lo que es la salud mental y bienestar. Algo muy importante. Muy importante. Que realmente eso no le damos la suficiente importancia. Sí. Pero nosotros ya hemos hecho experimentos sociales como parte de la formación de nuestra área, ¿verdad? Y créanme lo que es bastante lamentable cómo podemos encontrar a personas ya adultas. Le hemos hablado sobre la importancia de esto y dicen, no me importa, no es importante, está bien, pero si no hay salud mental y ni tampoco bienestar, créanme que vamos a fracasar, porque somos inestables, perdemos el control. Vivimos en una sociedad donde el estrés nos agobia constantemente y podemos corregir eso desde la infancia. Una buena infancia que tenga un niño es un niño feliz, un niño alegre, una persona alegre que tiene una buena salud mental. Hay una estabilidad mental que uno dice, qué bien, pero cuando uno indaga y empieza a hablar, uno va viendo que desde muy pequeño se viene formando y a veces lo que cuesta, porque claro, nosotros como tal vez en la infancia no se nos dio esa importancia, ¿va? De hablar de nuestras emociones, cosas así, y ya adultos lo venimos a hacer y cuesta un poco más. No es imposible, pero cuesta un poco más abrirse y cosas así cuando a uno tal vez se le crió de una forma de que uno deja de llorar o cositas así, ¿verdad? Que a veces uno inconscientemente hace. Y cuando uno ve a estas personas como ella con esa estabilidad emocional, uno viene y empieza a indagar y uno va viendo que, pues chica, esto se vino construyendo desde mucho antes. No es algo de la noche a la mañana. Sí, y fíjate que hablando ya de este tema, como dice Jairo, se ha normalizado tanto el no prestarle atención cuando hablamos de salud mental en las personas. Y es que también pasa muchas veces que hay personas que desde pequeños, desde muy niños, como vos mencionabas, se han criado como que tal vez el padre está muy ocupado y tal vez el niño en ese momento quiere ir a hablar, desahogarse con lo que siente, pero si el padre viene y dice, no, ahorita no estoy ocupado, vete de acá, no lo escucha, entonces el niño como que cada que le pasa algo ya, no, si voy no me va a escuchar. Pero ya cuando venimos a ver los resultados de eso, no es en el momento, porque a veces los niños son tan inocentes cuando están pequeños, pero de ahí cuando crecen es donde podemos ver, ¿verdad?, las consecuencias de esto, que a veces sí nos interesa, como padres, ¿verdad?, le interesa saber cómo está el niño, porque el niño no dice ni una sola palabra. Sin embargo, no prestamos atención a cuando ellos están pequeños y ellos quieren desahogarse y hablar sobre cosas en las que ellos tal vez no se sienten bien. Escuche a su hijo porque es muy importante tener esa confianza de él. Pero así como la escuchen, hay que aprender a guardar los secretos. Porque si un niño le viene y le cuenta algo y usted se lo cuenta a la tía, a la hermana, a la sobrina, el niño crece con esa inseguridad de que no tiene, o sea, si él cuenta algo, tiene ese miedo de que usted le vaya a contar algo. Esa desconfianza. Esa desconfianza. Hay que crear ese vínculo de confianza entre padre e hijo, porque muchos desconfían de su padre. Es raro encontrar a la persona que confía en sus padres. Sí, y fíjate algo que también hablando ya en este tema también de confianza, me ha pasado porque una vez como padres o como personas cercanas pierden la confianza desde la primera vez, la perdés desde la primera vez con tu hijo no va a volver a confiar. Y es muy importante, y creo que como vos te mencionabas, también muchas veces hay que aceptar los errores que cometemos, ¿verdad? Estar consciente de lo que sí está bien y lo que está mal, porque en mi caso me pasa con mi hermano. Cuando él estaba un poco más pequeño y él me contaba algo, yo era como que, ay mami, escuchaste lo que dijo mi hermano y todo eso, porque es típico entre hermanos, ¿verdad? Pero ahora que él ya está más grande y quizás él es muy callado, él, para que vos le saques una palabra o que él te cuente algo que salga de él, es exagerada fuerza. Entonces yo ahí he podido ver la importancia de poder cuidar la confianza con él. Ahora hablaremos sobre los estilos de crianza, que son básicamente como las diferentes formas en que los padres
educan y se relacionan con sus hijos. Podemos poner de ejemplo, no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi caso, mis papás fueron bien estrictos con el tema que estábamos hablando de los teléfonos. Mis papás fueron muy estrictos conmigo, incluso ya estando grande. Yo, después de tal hora, Kenia tenía que guardar su teléfono. Si no terminas su tarea, no podés jugar o salir a jugar. Entonces creo que esto depende de cada padre, del estilo en que cada padre quiera criar a sus hijos. Pero igual estamos aquí para poder aconsejarlos y explicarles algunos estilos o tipos de crianza en los cuales se ven muy a diario en las familias y los cuales también les pueden apoyar en saber qué podría ser lo correcto y lo que no para poder criar a sus hijos. Bueno, algo que quiero agregar aquí, ¿verdad? Es que los estilos de crianza han cambiado. Sí. Vamos a hacer una comparativa. Por ejemplo, la crianza que se está dando hoy en día a la que se daba allá por los antes de los 2000. La crianza respetuosa. Porque hasta esta hija, vaya, pongamos ese ejemplo, la respetuosa. Mi papá tiene la costumbre, él ya tiene como 40 años, y mi papá mira a su tía y bendígate. Sí, bendígate. Pero vamos a ver un niño ahorita, a ver, se mira a su tío. Ni tío. Y de los hijos de antes, ¿cómo no le iba a decir tío a un tío? Si uno no le decía así, era castigo. Cierto. Era castigo. Y cómo eran los castigos de antes, o sea, eran a golpes. Era muy autoritario, creo yo, de que lo que yo hago porque soy tu papá está bien. Así también. Sí, porque, vaya, por ejemplo, hoy en la crianza respetuosa que les menciono, empezamos como a validar más esto del niño, de que el niño no se sienta tan sometido a la palabra. Y empezamos, que por qué lo hizo. A uno no le andamos preguntando que por qué lo había hecho. No. Y que por qué lo hizo. No. Y uno ya empieza como que ya uno da su versión de la historia. En mi caso, pues a mí sí no me pegaron. Yo era muy tranquila, no daba motivos, pero yo sí pude ver muy de cerca a veces en mis amigas que los papás eran de que una cosita. Y llegaban y porque yo soy tu papá y porque yo te lo digo. Y ese es un ejemplo autoritario, abusivo. Porque, claro, sos mi papá, claro, está mal lo que hice, pero hay que hablarlo, porque solo con una fajeada tampoco es que el niño va a cambiar. Exactamente. Y fíjate, Francis, que hablando ya de esa parte, ese es el primer estilo del que vamos a hablar, que es el estilo autoritario, el que estábamos hablando vos, que es que cuando los padres dicen porque yo digo y punto, pero el niño se queda como que en esa duda, pero ¿qué fue lo malo que yo hice? Entonces el papá, porque yo digo que no y no lo vas a hacer, pero sin embargo creo que lo correcto debería de ser tomar al niño, hablar y decirle, mira, por ese motivo, por esa razón, yo digo que no, y hacerle saber qué está bien y qué está mal, para que el niño pues pueda ya ser criado de diferente forma. Pero sí era muy común en los tiempos de antes que decían, no, que así lo digo yo porque yo mando, porque yo soy tu papá. Yo sí creo de que como padres hay que darnos el valor como papá, o sea, ser papá, pero también darle, vaya, por ejemplo, cuando vamos a castigar al niño, explicarle. Yo lo voy a castigar porque usted me hizo una rabieta en la calle y va entendiendo de que son las cosas que yo no debo de hacer porque están mal, pero ahorita te voy a castigar. O a veces es que me dijeron algo de vos, mire, pero igual fue mal que yo hice. O sea, sí, si vos venís y hablas con él y le decís, mire, eso está mal y por ese motivo yo lo voy a castigar. Entonces el niño, ¿qué va a hacer la próxima vez? Ok, si mi papá la vez pasada me regañó por eso, yo no lo voy a volver a hacer. Va creando esa conciencia. Esa conciencia de que no lo debo de hacer porque si no mi papá me va a castigar. O sea, es bastante complicado, hay que tener esa balanza. Correcto, que muchas veces los padres no tienden a hacer eso. Pero yo aquí les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué estilo de crianza prefieren ustedes? ¿El antiguo o el actual? Combinémoslo. Está difícil como que elegir. Sí, porque está la siguiente crianza, ¿verdad? Si no me equivoco, que es la permisiva, que es cuando mucho amor, como normalmente dicen, mucho amor, mucho amor enferma. El ser muy permisivo, el permitirle todo a mi hijo,
A veces no les han visto de que algunos videos que salen de que el niño golpea a alguien en la cara y yo solo veo que la mamá le dice, ay, no le pegue, o sea, ¿qué no le pegue? Que es un niño, o sea, hay que también enseñarles de que no, hay cosas que no se debe de hacer. Entonces, a la pregunta de ella, yo creo que tomando la disciplina, la corrección, pero también la importancia del niño, combinándolo se puede crear una buena crianza, porque muchas veces un niño no te va a entender con palabras. ¿Qué deja ahí? No va a entender así. Hay que aplicarle un castigo para que el niño entienda. Pues en mi caso, yo igual opino que sería como un balance entre ambos, porque es muy bueno que también nos enseñen porque hay cosas que como niños o en lo que vamos creciendo no sabemos que está mal, pero nuestros padres como ya han pasado por eso, ya han vivido, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, entonces es como un estilo de, como vos decías, dar también ese amor y no solo rigor. Es muy importante la verdad ambas cosas. Sí, y a veces nos convierten en personas imprudentes que cometen incluso hasta delitos por esa misma problemática porque no sabemos poner límites. Sí. Es bastante complicado para el padre, o sea, Es que pienso yo de que en la crianza hay que enseñarle al niño también lo que es, normalmente como uno lo diría, que las cosas cuestan y que las cosas cuando cuestan uno las cuida. Y eso aplica en todo, hay que no darle todo al niño. Es mi opinión muy personal, no darle todo en bandeja de plata. Hay cosas que uno como persona, por ejemplo, los méritos, los aplausos. Claro que si mi papá tiene los medios de abrirme este espacio, este camino, excelente, pero no resolverle toda la vida. Correcto. Que hay de padres que le consiguen trabajo, que le consiguen esto, que le consiguen pareja, que le consiguen... No, el niño, su hijo, tiene que aprender a abrir este camino él solo, a buscar este mérito, a buscar esa buena calificación. Sí, fíjate que, bueno, en este caso, con el estilo permisivo que estamos hablando, a veces también, a veces por evitar conflictos con los hijos, Sí, también. se permiten todo, Muchas cosas. Entonces también en esa parte pues podemos ver de que no es bueno solo permitirles cosas, sino también poner límites a ellos. También podemos hablar del estilo negligente, que ya aquí estamos hablando de padres que no les importa, por decirlo así. Ese sí creo que es el peor de todos, El peor porque de les todos. vale. Si aprende, no aprende. Hoy en día se ve mucho en las escuelas que el niño no sabe leer, pero la culpa la tiene el maestro. sí. Pero el pedir permiso, el saludar, el ser educado, el ser respetuoso, el ser amable, el no ser mentiroso, todo eso se tiene que aprender en la casa. Y fíjate que como estamos hablando, ¿verdad? Que es que la importancia desde muy pequeños, estamos hablando de eso, ¿verdad? De que desde muy pequeños es muy importante que de pequeños se nos vayan enseñando esas cosas. Porque si de pequeños no se nos enseñan, ya cuando somos grandes ya es muy difícil. Fíjate que yo me gustaría poner de ejemplo porque tengo un niño vecinito, que la mamá de ella es la persona tan amable que ella tú la encontrabas con una sonrisa, buenos días, en la noche, buenas noches. Y fíjate que el niño, el hijo de ella, vos se lo puedes encontrar y el niño te ve y dice, hola Kenia, buenos días, me dice, hola Kenia, buenas noches. Entonces aquí puedo ver yo también que es muy importante el estilo de crianza que se da en nuestras casas. La mejor enseñanza que los padres le pueden dar, o el mejor medio, es el ejemplo. Y eso se fija mucho hasta en el trato de la gente. Los niños aprenden de una forma de imitación. Los niños imitan. Y me imitan lo bueno como lo malo. Y si usted hace cosas malas, ¿no? ¿Qué más van a hacer? También tenemos el estilo democrático, que es que es considerado como de los positivos, de los mejores que hay. En cuanto a que este estilo de padres, como hablábamos, poner ese balance de rigor y el amor, como mencionaba Mayra, que le dice su mamá. Entonces, este estilo es el más común, el mejor que podríamos hablar, porque ellos dan como ese balance entre darle amor y también darle rigor y enseñarles que no toda la vida es fácil, que también aprender a valorarlo. Este estilo democrático podemos ver, ¿verdad?, ese balance que debe haber en tanto como regaños y también parte de darles amor. Y como último tema, ¿verdad?,
un tema que nos gustó muchísimo fue relación entre hermanos. Según el libro, las relaciones entre hermanos suelen ser las relaciones más duraderas de la familia, ya que normalmente las personas pasan muchos años compartiendo con sus hermanos desde la infancia, lo que esto tiene un impacto bastante significativo. El más común sería el rol del hermano mayor. Es muy importante. ¿El por qué? Porque siempre los hermanos menores van a ver al hermano mayor como ese ideal, o sea, es lo que ellos quieren ser. Y no sé si han visto a veces de que yo quiero ser como mi hermano, y que a veces hasta empiezan a peinar igual, que se quieren poner la misma ropa. En mi caso me pasa con mi hermanita, porque ella me ve con una ropa y ella me dice, pero es que yo quiero andar igual que vos, y en muchas ocasiones yo tiendo a como que si tengo algo parecido al de ella lo combinamos, ¿verdad? Pero ella como vos decís, ella siempre quiere como que andar. Y es muy importante a veces entender esto de que a veces yo soy una hermana mayor y siempre a veces se pone de que hay que ser como Franci, y de cierta forma pues uno va entendiendo de que uno va tomando ese modelo a seguir, y que es muy importante en la vida de los niños. También la relación de hermanos nos ayuda a lo que es la cooperación, al compartir. Ahí es donde empezamos nosotros a entender que hay que compartir. Sí. Diferencia tal vez de los niños que son hijos únicos, que ellos pues tienen todo para ellos, a diferencia de una familia de 3 hermanos, donde uno, la ropa que va dejando uno, se la va dejando otro, que es muy común a veces. De que les compré un juguete. A veces cuando los niños son bien seguiditos, ¿verdad? Hay juguetes que se los pueden compartir. Compré un juguete y a veces la economía no da para los 3, y que hay que cuidarlo, y que hay que turnarlo, y que un ratito lo usamos y luego yo. El libro nos explica bastante acerca de esto, de que nos ayuda bastante a la cooperación, a estar a esto de compartir, la empatía, a nuestras relaciones, o sea, también a defender nuestras ideas, resolver conflictos que a veces nos cuestan. A veces con los hermanos parece una guerra. Sí. A veces no tenemos ese tipo como de resolución de conflictos, sino que más bien complicamos más, es muy normal. También se convierten también en un apoyo emocional en nosotros. A mí me pasaba con mi hermano, de que mi hermano es mayor que yo 2 años, entonces me pasaba mucho que cuando entramos a la escuela, que a mí me molestaban y él me defendía, él me cuidaba, y a veces yo lloraba y él me consolaba, y a veces él lloraba y yo lo iba a consolar. Entonces se vuelve como esta complicidad que llegamos a tener con nuestros hermanos. También nos habla acerca sobre que a veces se puede crear cierta rivalidad. Muchas veces puede ser por el cariño del papá, de la mamá, pero también se puede crear una rivalidad de quién es mejor. Muy pocas veces. O quién consiente más el papá. Sí, o que yo lo hice mejor. También el libro nos señala de que todos estos conflictos de hermanos, todas estas peleas, nos ayuda a algo muy importante, que es el negociar. No sé si ustedes lo vivieron con sus hermanos, de que está bien, yo te voy a dar esto, pero me tienes que dar tal cosa. Y a veces no decirle, no, yo te quiero dar, pues yo no te voy a dar. Miren, yo con mis hermanos, porque mi hermano y yo somos seguidos. Luego están mis otras hermanas que sí tienen bastante diferencia de edad conmigo, de 10 y 12 años, ellas son más pequeñas que yo. Y conmigo ellas son que como me ven como la resolución de los problemas de ellas. O sea, buscan esa ven como ese, ¿cómo se le llama? Como esa figura, como esa complicidad en mí. Y algo también que señalaba el libro era que la relación de hermanos con el tiempo sí cambia. Y yo eso sí lo viví y se los aseguro. Yo, chiquita, peleaba mucho con mi hermano y de golpes, nos agarrábamos a golpes y nos sonábamos y todo, pero a medida fuimos creciendo se volvió todo tan diferente. Yo por eso digo, los hermanos que más pelean son los que más se quieren, porque
complicidad. A veces mi hermano me llama solo para contarme algo y yo solo para regañarlo, porque él es el mayor, pero pareciera que yo soy la mayor. Y empezamos a crear relación tan bonita con mis hermanas, incluso también, porque como ellas estuvieron más pequeñas, yo de cierta forma también las cuidé, pero ahora ellas a mí incluso es como una complicidad que me llena el corazón decirles de que sí, uno pelea con ellos y todo, pero una relación tan fuerte. Esperamos que este podcast les haya ayudado a comprender mejor cómo se desarrollan los niños en esta etapa. Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el siguiente